Hola, buen día a todos. Estimada doctora y compañeros, mi nombre es Yulisa Victoria Matamoros Díaz y voy a hablar sobre los conceptos fundamentales de la genética de Mendel. Para entender estos conceptos esenciales es crucial tener conocimiento de las leyes establecidas por Gregor Mendel, quien es reconocido como el padre de la genética. Mendel era un monje agustino y científico austriaco nacido el 20 de julio de 1822 y fallecido el 6 de enero de 1884 después de realizar experimentos utilizando plantas de guisantes. Sentó las bases para la genética moderna al identificar patrones de herencia que siguen siendo fundamentales en los estudios biológicos hasta la fecha. Principales aportaciones: experimentos con guisantes. Durante los años 1856 y 1863, Mendel realizó una serie de experimentos en el jardín del monasterio donde residía, empleando plantas de guisantes. Mendel también nos introdujo las leyes de Mendel. La primera ley nos dice que la ley de uniformidad es cuando se cruzan dos variedades puras. El resultado es que toda la descendencia será híbrida, mostrando así el fenotipo correspondiente al rasgo dominante presente. En el caso de los guisantes, si se cruzan dos plantas que tienen diferentes genotipos para el color de las flores, todos los descendientes tendrán flores moradas, debido a la dominancia del alelo para las flores moradas sobre el alelo para las flores blancas. La segunda ley de Mendel se llama la ley de segregación. Nos dice que durante el proceso de formación de gametos se produce la segregación independiente de los alelos. Esto implica que cada gameto recibe solamente un alelo de cada par. Cuando una planta es heterocigota, lleva a cabo su reproducción sexual. Los gametos resultantes serán de dos distintos tipos, uno llevando el alelo P y otro el alelo P minúscula. Cuando dos plantas heterocigotas para el mismo gen P y P se cruzan entre sí, la descendencia será la generación 2, teniendo una porción de fenotipo de 3:1. Aproximadamente un 75% de las plantas mostrarán flores moradas, mientras que el 25% tendrán flores blancas. Este es un claro ejemplo de la ley de segregación. La tercera ley es la ley de distribución independiente. Esta nos quiere decir que durante la formación de los gametos, los alelos de diferentes genes se distribuyen de manera independiente entre sí. Un ejemplo de esto es si cruzamos plantas que tienen combinaciones heterocigotas de dos características, como ser el color de la flor y la forma de la semilla. En esta generación, que sería la generación 2, se observará una proporción fenotípica de 9:4 y 4:1. Este patrón nos sugiere que los rasgos se heredan de manera independiente, sin influenciarse entre sí. También tenemos las ideas principales, que es la variante alélica, que son diferentes formas de un gen que define rasgos peculiares. El genotipo, el cual se refiere a la composición genética de un organismo, y el fenotipo, que se refiere a cómo se manifiesta un gen en un organismo, por ejemplo, el color de los ojos. Mi nombre es Fernanda Vanegas y estaré hablando acerca de la introducción a la genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los seres vivos heredan y transmiten sus características de una generación a otra. Se basa en el estudio del ADN, que es una molécula que contiene la información genética en forma de genes. Estos genes son como instrucciones que determinan muchos aspectos de un organismo, como su apariencia física, su funcionamiento interno y algunas de sus capacidades.
Cada organismo recibe su información genética de sus progenitores. En los seres humanos y en la mayoría de los seres vivos, esta información se encuentra en los cromosomas, estructuras formadas por ADN y proteínas que se encuentran en el núcleo de las células. Los humanos tienen 46 cromosomas organizados en 23 pares, de los cuales la mitad proviene del padre y la otra mitad de la madre. La genética es fundamental en diversos campos, especialmente en la medicina, donde permite entender y tratar enfermedades hereditarias, desarrollar pruebas genéticas y avanzar en la medicina personalizada. En la agricultura y ganadería ayuda a mejorar cultivos y criar animales más resistentes y productivos. Sin embargo, su avance plantea desafíos éticos como la clonación y la modificación genética en humanos, la cual requiere un uso responsable y regulado. Mi nombre es Jessie Sandoval y pertenezco al grupo número 1, el cual nos tocó exponer acerca de los principios de la genética mendeliana, y lo cual yo les vengo a hablar acerca de Gregor Mendel, el cual es conocido como el padre de la genética. Gregor Mendel fue un monje agustino del siglo XIX que realizó experimentos claves como plantas de guisante. Experimentación de Mendel fue que estudió características como el color y forma, diseñando cruces entre plantas específicas para observar patrones de herencia. Algunos de los modelos fue utilizar una planificación rigurosa. 2. Registrando resultados y aplicando matemáticas para analizar la herencia de rasgos. El impacto que él tuvo fue que en su trabajo quedó en el olvido hasta en 1900, el cual reveló principios fundamentales como la segregación de alelos, sentando las bases para la genética moderna. Mendel El cruce de generación P o generación parental sería el primer paso de este experimento. El cruce de la generación parental generalmente implica que dos organismos que son homocigotos para rasgos específicos y por lo tanto llevan alelos idénticos para el gen o los genes que está estudiando. Para este ejemplo, uno de los padres será el homocigoto dominante y el otro será el homocigoto recesivo. El padre dominante será identificado por dos alelos en AA mayúscula. Aquí tenemos lo que es la planta de tallo alto y como ven la estamos representando con AA mayúscula, y el par recesivo será identificado por los alelos en la minúscula A. En este cuadro podemos ver lo que son los fenotipos, genotipos de cada uno de los padres. Tenemos al padre 1, están sus características de cada uno. Lo que es la generación F1 es la descendencia del cruce entre dos progenitores, o sea, de la generación P. Si un padre es un homocigoto dominante, o sea, el alto, AA mayúscula, y el otro recesivo, todos los hijos de estos serán heterocigotos híbridos y representarán el fenotipo dominante, o sea, aquí tenemos lo que es la planta híbrida y como podemos ver es más que todo representada por lo que son los fenotipos dominantes, o sea, los altos. Esto sería lo que es la generación F1, o sea, la primera filia. Que esta es descendencia resultante del cruce entre dos individuos de la generación parental, o sea, la primera generación. Estos hijos no serán genotípicamente idénticos a sus padres, ya que sus alelos están mezclados. Los padres tendrán los alelos AA mayúscula, AA minúscula, mientras que el 100% de los hijos tendrán lo que es alelos A mayúscula, A minúscula. Esta situación usualmente la podemos ver en lo que es la vida cotidiana, cuando uno de los padres tiene lo que son ojos marrones, este sería lo que el dominante, y el otro padre tiene lo que son ojos azules, este es el recesivo. Si ambos padres son puros, todos los hijos serán de ojos marrones. Pero ¿por qué hay padres con ojos marrones y al menos uno de los hijos tiene ojos azules? Bueno, eso se lo voy a explicar ahorita mismo. Entonces tendríamos lo que es la generación F1.
haplofilia, lo cual es la descendencia resultante del cruce de individuos de la generación F1. En este caso vamos a tomar ambos padres de lo que es la generación 1, ambos son híbridos. Observaremos la diferencia en las descendencias. Los padres en este caso son híbridos, mientras que los hijos exhibirán características tanto de los padres de la primera generación, o sea la F1, como de los abuelos, la generación anterior a esa. En la generación F2 observamos algunas peculiaridades en cuanto al genotipo y fenotipo. Nuevamente, si dividimos el cuadro con en 4 cuadrantes, cada uno representará una probabilidad del 25%, por lo que obtenemos las siguientes probabilidades. El genotipo AA, puro dominante. El fenotipo dominante sería el alto. Luego tenemos el genotipo A mayúscula, A minúscula. Este será híbrido, pero su fenotipo dominante será el A mayúscula, o sea alto. Luego tenemos el 25% del genotipo AA minúscula, que este será puro recesivo. Este será el cuarto, como podemos observar aquí en este cuadro. Este será el resultado. Tendremos uno puro, dos híbridos y otro puro. Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Kenzie Denise Pérez Sáenz. En este caso, a nuestro grupo nos tocó hablar sobre principios de la genética mendeliana. En mi caso, a mí me tocó hablar sobre los principios de la segregación. Comenzaremos con la segregación. Bueno, el principio de la segregación es la segunda ley de Mendel. Este establece que los alelos de un gen se separan en las células sexuales de un individuo. Esto permite que los alelos tengan la misma probabilidad de ser heredados por los hijos. Por ejemplo, Mendel ilustró esta ley en sus experimentos utilizando semillas amarillas y verdes. En la primera generación, todas las semillas fueron amarillas, pero en la segunda generación los alelos se separaron y algunas semillas verdes surgieron en menor proporción. La segregación. ¿Cuál es la importancia de la segregación? Esta ley es fundamental para entender cómo se heredan los rasgos genéticos y contribuye a la variación genética observada dentro de una especie. Seguimos con el segundo principio, que son los alelos. En genética, un alelo es una de las versiones de un gen, y la segunda ley de Mendel establece que los alelos de un gen se distribuyen de forma independiente a los alelos en otro gen. Ejemplo, los ojos marrones y los ojos verdes. En este caso, el alelo de los ojos marrones es dominante, por lo que hay más probabilidad que un niño herede ese color, como lo estamos observando en la imagen de la presentación. Continuamos con la meiosis. La meiosis es un tercer principio de la segregación. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es el proceso que permite que se cumplan la segunda ley de Mendel, la cual establece que los alelos de diferentes genes se separan de forma independiente durante la reproducción sexual. Esto es el proceso fundamental de la genética mendeliana. Durante la meiosis, los pares de cromosomas homólogos se separan, lo que explica la ley de la segregación. Y por último tenemos los gametos. Un gameto es una célula haploide que participa en la reproducción sexual. Existen dos tipos de gametos: gametos masculinos, gametos femeninos. Los gametos masculinos es el espermatozoide en animales y grano de polen en plantas. El gameto femenino es el óvulo en animales y
ovocélula en plantas, como estamos observando aquí en la imagen, el óvulo y el espermatozoide, perdón. Los gametos contienen la mitad de material genético de un organismo, N, por ejemplo, por lo que al unirse a la fecundación forman un cigocito diploide con información genética de ambos progenitores. Bueno, pudimos observar que la segunda ley de Mendel es los principios de la segregación, que en este caso decidí pues colocarlo como en 4 pasos, que es la alelos, la segregación, la meiosis y los gametos. Espero que esta información haya sido de mucha importancia y que pues que haya generado esa intuición para que podamos aprender más sobre la genética mendeliana. Buenas, mi nombre es Jennifer Márquez. Hablaré sobre el experimento de los guisantes. El experimento de los guisantes. Características estudiadas. Mendel estudió 7 características en las plantas de diferentes colores de las flores: color de semilla, color de la vaina, forma de la vaina, forma de la semilla, longitud del tallo y posición de la flor. Descubrimiento. Mendel descubrió que los rasgos se heredaban como unidades discretas y no se mezclaban. Conceptos previos. Antes de Mendel se creía en la herencia mezclada, donde los rasgos de los padres se mezclaban en descendencias. En este experimento Mendel estudió cómo ciertos rasgos en los guisantes se heredaban de generación en generación, incluyendo que la herencia ya no es una mezcla de características parentales, sino que los rasgos se transmiten como unidades discretas, hoy conocidas como genes. Mendel eligió los guisantes porque se reproducen rápidamente, poseen características fácilmente distinguidas, como el color de la flor o forma de la semilla. Se puede controlar las cruces entre plantas. El color de la flor es morado o blanco, el color de la semilla verde y amarillo, el color de la vaina verde o amarillo, la forma de la vaina inflada o rugosa, la forma de las semillas lisa o rugosa, la longitud del tallo altas o bajas. Cada rasgo tenía una versión dominante, la que se veía más, y una recesiva que podía desaparecer en una generación y reaparecer en la siguiente. Los genes son como instrucciones que determinan nuestras características, como el color de los ojos, altura, etc. Cada característica está controlada por 2 genes, una de cada padre. Dominantes es el gen más fuerte, el que se muestra en la apariencia. Recesivo es el gen más débil, que solo se muestra si no hay un gen dominante. Ejemplo de la guisante. Con el color de las semillas. Semilla amarilla, gen dominante. Semilla verde, gen recesivo. Si un guisante hereda un gen amarillo dominante y un gen verde recesivo, la semilla será amarilla porque el amarillo es dominante, pero si un guisante hereda 2 genes verdes, la semilla será verde porque no hay un gen dominante para ocultarlo. Solo cuando los 2 genes son recesivos aparece la característica recesiva. Es decir, si hay un solo gen dominante, el rasgo dominante se muestra. Si hay 2 genes recesivos, el rasgo recesivo se muestra. Esto explica por qué algunas características se pueden desaparecer en generación y reaparecer en la siguiente. Gracias. Lo dejo con el siguiente compañero. Buen día, soy David Amalek Echeverría y yo voy a exponer
sobre el cruzamiento monohíbrido y dihíbrido. ¿Qué es el cruzamiento monohíbrido? Vendría a ser un tipo de cruce genético que estudia solo una característica heredada. Pues en este caso tenemos un pequeño ejemplo de un cruce entre dos conejillos de indias, uno el cual sería pelaje negro, que vendría a ser dominante, y otro color café, el cual sería el recesivo. Esto nos da un resultado en la primera generación o nuestros descendientes F1, en el cual todos nuestros descendientes F1 tendrán pelaje color negro, pero también llevarán genes para pelaje color café. ¿Esto qué significa? Que en nuestra siguiente generación, en los descendientes F2, tendremos una proporción de 3 en 1 a el pelaje dominante o al recesivo. En este caso podrían ser color café o color negro. Bueno, ahora analicemos un poco el cruzamiento dihíbrido. Este cruzamiento genético vendría a ser el estudio de dos características heredadas al mismo tiempo. Para entenderlo de una forma más simple, imaginemos que queremos saber cómo se heredan dos características diferentes, ya sea el color de pelo o la longitud del mismo. Como ejemplo, tenemos los conejillos de indias. Tenemos un conejillo de indias dominante con color negro, pelaje color negro y corto. Luego tenemos un recesivo, el cual es color café y pelaje largo. El resultado en nuestra generación F2 vendría siendo 9 fenotipos diferentes en proporciones específicas. Esto porque tenemos dos rasgos más a analizar, dos herencias más al mismo tiempo. Y esto nos derivaría en una generación F2 con múltiples combinaciones y podríamos decir que algunas combinaciones entre padre y madre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abilio Guevara Gómez y represento al grupo número 1. Yo voy a hablar sobre los conceptos clave en genética. Dice, alelo, una de las variantes o formas alternativas de un gen que se encuentra en un locus específico de un cromosoma, variedad o organismo que lleva dos copias idénticas, alelos iguales de un gen particular en su genotipo. Híbrido, un organismo que resulta del cruce entre dos individuos, variedades puras o homocigotes diferentes, dominante de un alelo que se manifiesta en el fenotipo, incluso si solo está presente en una de las dos copias del genotipo. Aquí dice que el gen es la unidad básica de la herencia de los seres vivos. Está compuesto por una secuencia de ADN, ácido desoxirribonucleico, que contiene la información necesaria para producir proteína o desempeñar funciones específicas dentro de la célula. ADN, ácido desoxirribonucleico, el ADN en una molécula larga y compleja que almacena toda la información genética. Está compuesto por dos cadenas de nucleótidos que incluyen la base nitrogenada adenina A, timitina T, citosina C y guanina G. La secuencia de esta base codifica la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los organismos. El ADN se organiza en cromosomas dentro del núcleo celular. En los seres humanos, el ADN se encuentra en 46 cromosomas, 23 pares, de los cuales no proviene del padre y el otro de la madre. Cromosomas, dice. Las cromosomas son estructuras formadas por ADN y proteínas, contienen los genes que determinan nuestras características hereditarias. Los cromosomas se organizan en pares, pues cada uno de estos pares contiene un cromosoma de la madre y uno del padre. Los cromosomas sexuales, 2X en mujeres y XY en hombres, determinan el sexo del individuo. Alelos. Los alelos son diferentes versiones de un mismo gen que se encuentran en los cromosomas homólogos dominantes. Se expresan en el fenotipo aunque solo haya una copia. Recesivos solo se expresan en ambas copias del alelo, son recesivas. La genética mendeliana hace referencia a los modelos de herencia que explican la transmisión,
de características de una generación a otra. Inspirados en los estudios realizados por Gregor Mendel en el siglo XIX. Este se enfoca en el modo en que los rasgos son heredados de una generación a otra. Las leyes desarrolladas por Mendel son esenciales para comprender la transmisión genética y tienen diversas aplicaciones en áreas como la medicina, la biotecnología y la agricultura. Es crucial comprender las leyes establecidas por Gregor Mendel a través de sus experimentos con guisantes.